Feliz Viernes Santo. Hemos llegado al día en el que recordamos el acontecimiento más trágico de la historia de la humanidad, consecuencia del pecado. El Hijo del Hombre, que se ha hecho un ser humano como nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, ha sido llevado a juicio y ha sido llevado a la muerte por causa de todos sus enemigos, todos los que estamos marcados por el pecado. Un saludo a mis amigos y hermanos del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Un saludo a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Aurora y a todos los que desde algún rincón de nuestra diócesis o sus alrededores puedan escuchar este mensaje. Hoy nos encontramos con el capítulo número 19, versos del 23 al 30 del Evangelio según San Juan. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de los soldados. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba a abajo, de una sola pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a echarla a suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito. Se repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se lo llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Ahora, mis hermanos, nos encontramos ante el más grande misterio de la historia del hombre en su relación con Dios, el misterio de la cruz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué no podía el Padre redimirnos de alguna otra manera, sabiendo todo el poder que Él tiene y que no tuviera que sacrificar a su Hijo? Pero tanto amó Dios al mundo, nos dice el mismo Evangelio de San Juan, que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sí, cuando Jesús acepta el misterio de la cruz, su pasión y su muerte, en una de las maneras más trágicas de la historia, acepta el amor infinito del Padre, que ha soñado con reconciliarse con el hombre para toda la eternidad, y ha buscado caminos para hacernos volver hasta su casa. Sí, es verdad que Cristo asume su papel en la historia como el instrumento, como el puente entre Dios y nosotros, a fin de que el que fuera el instrumento, el punto de comunión entre ambos en el camino de la reconciliación, tuviera su identidad con nosotros, pero la tuviera también con el Padre. El misterio de la cruz, ¿quién lo puede entender? Ni en la vida de Jesús, pero tampoco en la vida nuestra. Recordemos nosotros, por ejemplo, cuando el profeta Isaías, en sus 4 famosos cánticos sobre el siervo de Yahvé, va describiendo poco a poco ese sufrimiento, ese dolor, ese desprecio que la humanidad le concede a Cristo nuestro Señor. Por eso, cuando alguno de los discípulos o de la gente que seguía a Jesús quiso estar con Él, le dice: Señor, quiero ir contigo, pero deja primero ir
y despedirme de mis padres o enterrar a mis padres. Y dijo Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y el que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Cuando nosotros hablamos del significado de la cruz, mis hermanos, es precisamente el camino de Cristo, el que hay que seguir. Por eso Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros tomamos nuestra cruz, es en primer lugar nuestra vocación. ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir? Es decir, la misión que se nos va a encomendar dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia y del mundo. El sentido de la cruz es nuestro deseo de santidad. Decía San Pablo en su carta a los Filipenses: tengan en ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús, el cual, siendo de condición humana, divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y se despojó, haciéndose uno de tantos. Sí, ¿cuáles son los frutos del sacrificio de la cruz? Y lo primero que nosotros podemos meditar, mis hermanos, en este día: junto a Jesús estaban dos ladrones, y uno, el de la izquierda, le reclamaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, di que bájate de la cruz y bájanos también a nosotros. Y el de la derecha le decía: tú, ni estando en el mismo suplicio, eres capaz de voltear y pedir compasión a Dios. Y diciéndole al Señor, el de la derecha: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El primer fruto de la cruz es el buen ladrón. El segundo fruto de la cruz es el que acabamos de escuchar en estas palabras. Dirigiéndose Jesús a su madre, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo a quien tanto amaba: ahí tienes a tu madre. Y el evangelista que nos escribe este testimonio es el mismo discípulo amado. Y dice: desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Tú has llevado a tu casa a la Santísima Virgen? ¿Es ella importante en el camino de tu amistad con el Señor? ¿Te ha hecho caminar siempre para estar muy cerca del corazón de su Hijo? ¿Has dejado que la Virgen Santísima nos vaya conformando con esos sentimientos que tiene Jesús, de tal manera que si ella configuró el corazón de su Hijo a lo largo de 30 años en su vida de Nazaret, en la vida oculta, esté ahora tratando de configurar tu propio corazón con el de Jesús? ¿Cuántos otros frutos más, mis hermanos? Y en tu propia vida, tu primer encuentro con el Señor que te llevó a enamorarte de Él y a seguirlo de una manera determinada, bien decidida. Seguramente habrás caído y te has vuelto a levantar. Seguro que algunas veces has traicionado al Señor, como lo hizo Judas. Seguramente algunas veces lo han negado, como lo hizo Pedro. Seguramente algunas veces te has alejado de Él, como lo hicieron los demás apóstoles. Sí, cuando persiguen al pastor se dispersan las ovejas. ¿Tú qué haces con este camino de los frutos del Señor? Tu conversión, tu acercamiento a los sacramentos, principalmente a la confesión y a la Eucaristía. ¿Cuántos frutos más hay que son la manifestación del amor infinito del Padre por nosotros, que en su Hijo Jesús nos da su infinito amor? Yo te sugiero, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en este día, después de ver esta reflexión, reza en tu casa, personal o en familia, de la manera que tú puedas, el Santo Via Crucis, que te haga acompañar a Jesús hasta el final. Y si Él te dice: ¿quieres dar la vida por mí? ¿Estarás dispuesto a tomar este cáliz y beberlo? Aunque digas como los hijos del Zebedeo: aquí estoy, Señor, pídele la gracia de que te dé la perseverancia final. Que Dios los bendiga y los acompañe.